Capítulo 21. Asesinato de los primeros magistrados de la nación. Después de la traición, el crimen. Presos en uno de los salones de Palacio Nacional, los primeros magistrados Madero y Pino Suárez, como lo dejamos ya asentado, se les arrancó por la fuerza la renuncia de sus elevados puestos. Tales renuncias fueron llevadas ante el Congreso de la Unión, convocado para tal efecto. Creyendo algunos diputados, como lo afirmaron más tarde, que la aceptación de tales renuncias sería un medio para salvar la vida de los ilustres presos, no tuvieron inconveniente en aceptarlas. Solamente votaron por la negativa los diputados Dr. Alfonso Alarcón, Manuel Pérez Romero, licenciado Luis Manuel Rojas y Francisco Escudero, ingeniero Luis T. Navarro, Manuel F. Méndez y Leopoldo Hurtado Espinosa. Por Ministerio de Ley fue designado presidente sustituto el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Pedro Lascurain, quien duró en su cargo menos de una hora, el tiempo que transcurrió en nombrar secretario de Gobernación al general Victoriano Huerta y en formular su renuncia, sin salir del Salón Amarillo, contiguo al recinto de los legisladores. Renunció Lascurain y nuevamente por Ministerio de Ley recayó el cargo de presidente de la República en el expresado general Huerta, quien inmediatamente rindió la protesta de ley y tomó posesión de su elevado puesto. Pero como un crimen induce a otro crimen, no contento con haber traicionado y usurpado el poder, Huerta fraguó el asesinato de los señores Madero y Pino Suárez. He aquí cómo se verificó el hecho. Entre el cuerpo diplomático, 2 ministros extranjeros se preocuparon por salvar la vida de los señores Madero y Pino Suárez. Fueron estos los ministros de Japón y de Cuba, quienes le ofrecieron a Huerta conducirlos personalmente al puerto de Veracruz y embarcarlos en un buque del segundo de dichos países. Era esta una actitud humana y generosa. Huerta comprendió que sus víctimas se le escapaban y fraguó conducirlas a la penitenciaría, aduciendo que el lugar del palacio en donde se encontraban no prestaba seguridad para la vida de los magistrados. Al peso de la noche del día 22 de febrero fueron sacados en 2 coches, en uno Madero, acompañado por el mayor Francisco Cárdenas, y en el otro Pino Suárez, bajo la custodia de un tal Pimienta. Tomaron la calle de Lecumberri y al llegar a un costado del penal ordenaron a los presos que bajaran, y al descender los asesinaron. Vino luego un ligero tiroteo de la escolta que los acompañaba, para hacer creer lo que los periódicos propalaron el día siguiente, que un grupo de paisanos había asaltado los coches con el propósito de libertar a los presos y que en la refriega estos habían sucumbido. Burda patraña, completamente increíble. Así murieron los 2 grandes demócratas. Huerta comunica su usurpación. Actitud de algunos gobernadores de los estados. El usurpador Huerta comunicó a los gobernadores de los estados que, en virtud de haber sido designado por el Congreso de la Unión, había asumido el cargo de presidente interino de la República. La mayor parte de los gobernadores contestaron afirmativamente, reconociendo al usurpador. Solamente el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, al recibir el mensaje de Huerta, se negó a reconocerlo. Convocó al Congreso del Estado y este elevado cuerpo expidió un decreto desconociendo al general Huerta como presidente y concediendo amplias facultades al gobernador Carranza para coadyuvar al restablecimiento del orden legal y excitando a los gobernadores de todos los estados para secundar aquella actitud, así como a los miembros del ejército.
Era gobernador de Sonora don José Maytorena, quien se mostró indeciso para asumir una actitud igual que la del gobernador Carranza, pero fue presionado por los elementos revolucionarios de aquel estado, y ante la presión optó por separarse del gobierno pidiendo una licencia a la Cámara, entrando a sustituirlo el ciudadano Ignacio L. Pesqueira, quien, de acuerdo con el Congreso del Estado, desconoció al usurpador. Ya días antes se habían levantado en armas protestando en contra de la usurpación Manuel M. Diegues, Plutarco Elías Calles y Aniceto Campos. Entre los ciudadanos que obligaron a definirse al exgobernador Maytorena o a dimitir, se encontraban los que después serían famosos generales de la Revolución: Álvaro Obregón, Fermín Carpio, Severiano Talamante, Benjamín Gil, Juan Cabral y Salvador Alvarado. Todos estos ciudadanos, convertidos ya en soldados de la legalidad, se situaron en diversos lugares de la entidad sonorense para empezar la lucha que aquel lejano estado emprendería para restablecer el orden legal en nuestra república. Primeros crímenes de Victoriano Huerta. Antes de empezar a hablar de la indignación que produjo en todos los hombres honrados del país la usurpación del general Huerta, provocando una de las más sangrientas, pero a la vez más justas revoluciones que han conmovido a nuestro país, revolución que se conoce con el nombre de constitucionalista, no queremos pasar adelante sin enumerar siquiera algunos de los crímenes que mandó perpetrar este infame gobernante. El mismo día de la traición, cuando estaban todavía los milites de la Ciudadela embargados con su nefando triunfo, fueron aprehendidos los señores Gustavo A. Madero y Adolfo Basso y llevados a la plazuela o jardín de la Ciudadela. Fueron villanamente asesinados y ultrajados sus cadáveres. Días después, el 7 de marzo de 1913, fue depuesto el gobernador de Chihuahua, don Abraham González, que fue el que inició la revolución maderista el 20 de noviembre de 1910. Con el pretexto de conducirlo a México, fue asesinado en la estación de Mápula, en la fecha primeramente indicada. Igual suerte corrió el valiente general revolucionario Gabriel Hernández, que se encontraba en la cárcel de Belén. Fue asesinado por orden del gobernador del Distrito Federal, Enrique Cepeda, en uno de los patios de la misma prisión, y su cadáver fue incinerado. En posteriores fechas fueron asesinados en México el licenciado Serapio Rendón y en Tlalnepantla el periodista Solón Argüello. En el Istmo de Tehuantepec, el diputado Adolfo Gurrión y el diputado Enrique Pastelín. Puede decirse con certeza que durante los 18 meses que gobernó el general Huerta, no hubo un solo día en que no se regara el territorio nacional con la sangre de alguno o algunas de las víctimas de aquella nefanda administración. Se establece en México un gobierno militarista. En los meses siguientes a la usurpación de Huerta, fueron sustituidos los gobernadores civiles que había en todos los estados del país por gobernadores militares. El general Antonio Rábago fue enviado a gobernar Chihuahua. El general Carlos García Hidalgo fue a sustituir en el gobierno de Aguascalientes a don Alberto Fuentes y sucesivamente fueron designados el general Alberto Yarza para Tlaxcala, el general Manuel Sosaya para Guerrero, el general Juvencio Robles para Morelos, el general Agustín Valdés para Tabasco, el coronel Alberto Dorantes primero y luego el general Jesús Garza González sustituyeron al doctor Miguel Silva en Michoacán, el general Rómulo Cuellar va a Guanajuato, el general José Delgado a Zacatecas y así los demás estados. Tuvieron gobernadores militares en un breve lapso. Todos estos gobernadores con la consigna
que cumplen estrictamente no solamente de combatir a los núcleos revolucionarios que aparezcan, sino la de encarcelar y hacer desaparecer a los sospechosos de connivencia con los revolucionarios. En mayo de 1913 fue llamado el doctor Miguel Silva a la Ciudad de México por el general Huerta. Al estar allá se le notificó que no debería regresar, pues ya se había designado su sustituto. También yo fui destituido de mi empleo como inspector general de escuelas y fui a reunirme con mi jefe, el doctor Silva, a la capital. Asuntos particulares me hicieron regresar a Morelia a los pocos días, siendo aprehendido al pasar por uno de los portales de dicha ciudad. Afortunadamente, al ser conducido a la comandancia militar para que se me consignara al servicio de las armas, como se había estado haciendo con algunos civiles, Ruiz Gaitán, Sánchez Pineda, Alberto Alvarado, etc. Mi buena suerte me hizo encontrarme con el licenciado Enrique Domenzain y el diputado Tranquilino García Márquez. Estos, al ver que me llevaban, se ofrecieron a interceder por mí y a las pocas horas fueron a hablar al general Garza González. Pero como ya se había aprehendido antes que a mí y por una equivocación al novelista J. Rubén Romero, se había hecho algún escándalo y Garza González, a las súplicas de mis amigos, accedió a ponerme en libertad, condenándome a destierro de Michoacán, so pena, si volvía al estado, de mandarme fusilar, pues decía que era espía del doctor Silva. Los esbirros me condujeron a tomar el tren rumbo al estado de Guanajuato y en Salvatierra me bajé, amparado por mi antiguo compañero de colegio, Anastasio Pérez Vargas, que aún vive en la Ciudad de México, que sea por muchos años. De Salvatierra fui a Yuriria y de allí al Valle de Santiago y después a La Piedad, mi tierra natal.